Muy buenas noches, queridos televidentes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Vamos a Descubrir. Queremos recordarles siempre que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Queremos recordarles también que si usted quiere ver este y otros programas que hemos hecho para usted, puede buscarnos en YouTube en nuestra página UPNFM TV. Ahí podrá encontrar todo el material que tiene que ver con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Bien, de paso le damos la bienvenida también a su segmento Física Interactiva y como siempre me encuentro con la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa sintonizándonos nuevamente. Y en la conducción de este programa me encuentro junto a Naomi. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches en casa. Bien, hoy vamos a hablar sobre ondas gravitatorias, Exacto. ¿cierto? Nosotros tenemos como esa perspectiva, de alguna manera se podría decir, de las ondas del sonido, por ejemplo, que se pueden ejemplificar de alguna manera cuando nosotros tiramos una piedra al agua, ¿verdad? Y se hacen esas ondas así. Pero las ondas gravitatorias son otro tipo, ¿verdad? Sí, de ondas. Exacto, como usted está mencionando, Naomi, bueno, de hecho el sonido es un tipo de onda y está clasificada dentro del tipo de ondas mecánicas porque necesitan un medio para poder propagarse. En el caso del sonido, por ejemplo, se propaga a través del aire, a través de los sólidos, a través del agua. E incluso Naomi mencionó otro tipo de onda, como cuando nosotros arrojamos una piedrita al agua, a un estanque, digamos, plácido, podemos ver cómo se va a ir ondulando. Pues resulta que Albert Einstein, un buen tiempo atrás, cuando él propuso su teoría de relatividad, 10 años después de la teoría de relatividad específica, propuso una teoría de relatividad general. Y dentro de algunos, prácticamente algunas conclusiones de su teoría es demostrar la existencia de ondas gravitacionales. Pues estas ondas gravitacionales realmente se produce como una ondulación del espacio. En el caso, estamos viendo en pantalla dos agujeros negros que están a punto de colisionar, están interactuando. Entonces, dicha interacción de agujeros negros hace que se genere gran cantidad de energía y esta energía ondule el espacio que nosotros conocemos. Parecido como que si nuestro espacio fuese agua y estemos arrojando una piedrita o incluso nosotros mismos estemos de alguna forma produciendo una ondulación. Entonces, ¿por qué se forma esto realmente? Y bueno, solo a través de agujeros negros se puede producir este tipo de ondulación. No, realmente puede ser también por explosiones de estrellas o también cuando varias galaxias o algunas galaxias están interactuando entre sí. Entonces, estas también pueden ondular. ¿Qué no ocurre a menudo? Pues se asume que nosotros no lo percibimos a menudo, pero en el espacio esto se está interactuando realmente constantemente. Entonces, la verdad, nosotros es que estamos como con la incapacidad de poder percibirlo constantemente, pero gracias a la evolución tecnológica y de hecho a los múltiples proyectos que se están ampliando y abriendo día a día, entonces podemos percibirlos. Como lo que pasó el año pasado, en septiembre del año pasado, se publicó el registro de ondas gravitacionales. Eso realmente fue un boom, porque incluso cuando Albert Einstein lo propuso en algún momento, cuando hizo conferencias, él quiso retractarse de la existencia de ondas gravitacionales, o que si existían era imposible que el ser humano los pudiese captar, porque iban a ser demasiado pequeñas, pero gracias a proyectos llamados LIGO en Estados Unidos, por medio de interferómetros, se han logrado detectar estas ondas gravitatorias. Como vemos, por ejemplo, en la imagen, vemos cómo funciona el interferómetro. Lo que hay realmente es varios espejos, los cuales se van a modificar de acuerdo al impacto de ondas de una onda. Cuando estos espejos logran modificarse, entonces los científicos miden exactamente las longitudes de onda de la onda que ha impactado en ellos.
Entonces así fue como percibieron estos ondas gravitacionales. Estos interferómetros son exageradamente sensibles. Entonces, por eso han logrado captar estas ondas gravitacionales. Realmente, prácticamente este tipo de onda se percibió en septiembre del 2015, pero fue hasta el 11 de febrero del 2016 que se publicó. Se publicó de hecho porque aunque ellos percibieron dicha señal, tuvieron un lapso de tiempo para poder analizarla y poder establecer conjeturas de que realmente era una comprobación de la teoría de relatividad general de Albert Einstein. Bien, cuando hablamos de, no sé si ya hemos explicado en qué consisten los detectores LIGO, porque usted los mencionó, pero no sé si ya explicamos verdaderamente para que nuestros televidentes puedan comprender un poquito más en qué consisten realmente. Ok, estos interferómetros, vemos una imagen donde se encuentra Estados Unidos, por ejemplo, una imagen atrás. Vemos que existen señales que llegan a estos interferómetros. Una imagen más atrás, creo que está esta. Otra, ahí está. Vemos en las posiciones geográficas de Estados Unidos, vemos que hay uno en Washington y otro en Luisiana. Estos interferómetros captaron, de hecho, dos tipos de señales de ondas gravitacionales. Una fue la GW 150-914 y posterior a ella, en diciembre del mismo año, del 2015, se captó la determinación número 26. Ahora, se asume que estas realmente se produjeron en el espacio al mismo tiempo, pero una llegó antes, la que llegó a Luisiana, porque esta llegó en forma transversal, mientras que la posterior a ella llegó en forma vertical. Entonces, dicho desplazamiento o forma de desplazarse hizo que un interferómetro la captara primero que la otra, pero en realidad se asume que estas fueron producidas al mismo tiempo por el mismo, teóricamente se asume que fue el impacto de dos agujeros negros, que ambos colisionaron y dicha colisión pues onduló el espacio y se transmitió como una onda a estos interferómetros de LIGO. Un dato interesante que usted nos lo estaba comentando antes es sobre este GW 1226 que como apareció en Navidad. Entonces, ¿cómo es que se le conoce? En el Reino Unido se le conoce como Día de Empaquetamiento, ya que allá tienen la tradición de que el 26 de diciembre ellos empaquetan regalos para darle a aquellas personas de bajos recursos. Entonces, como llegó justo ese día, y fue como sorpresa realmente, porque no se esperaba tan pronto de la apertura de estos sensores LIGO, pudiese aparecer una onda gravitacional percibida. Entonces se le conoce así porque realmente fue para nosotros, la comunidad científica, realmente para la humanidad, percibir e incluso poder afirmar como un ejemplo más a la teoría de relatividad de Albert Einstein. Bien. ¿Y la ciencia había predicho de alguna manera antes este tipo de ondas? Antes no, porque no se tenían los interferómetros con la gran capacidad que se tiene ahora, como estos interferómetros mencionamos, como los LIGO. Pero día a día van a ir apareciendo, y de hecho han aparecido otras percepciones de ondas, aunque ahora ya no es un boom, porque mientras se van produciendo y son más comunes su detección, entonces ya pasa a ser como algo cotidiano que la ciencia está investigando. ¿Se puede cuantificar las veces en que se han detectado las ondas gravitatorias? Hasta el momento se han detectado en forma intensa estas dos que el sensor, que los interferómetros LIGO mencionamos, ¿verdad? Posterior a ellas se han detectado varias que son un poquito más pequeñas, de intensidad más pequeña. Incluso fíjense que se ha podido grabar el sonido, se pudo grabar el sonido
de estas ondas gravitacionales. Así como mencionaba Naomi, el sonido es una onda, entonces estas ondas gravitacionales también fueron grabadas. Entonces vamos a escuchar, vamos a percatarnos un poco del sonido que producen. Bien, vamos a escuchar en este momento entonces, ahí está, vamos a ver. Ese es el sonido que... Ese es el sonido de la onda, entonces. Sí, eso fue lo que se percibió en forma de sonido cuando esta onda gravitacional llegó a nosotros. O sea, prácticamente se onduló el espacio y esa ondulación llegó a nosotros y fue percibida a través de los interferómetros LIGOs. Y además de ello, también se grabó el sonido que estas ondas gravitacionales producen. ¿Por qué se ondula el espacio? Pues Albert Einstein propuso de que como cuerpos masivos, estos cuerpos masivos con su alta campo gravitacional logran ondular el espacio y tiempo que nosotros percibimos. Similar como si tuviésemos una manta extendida y colocamos un objeto pesado, la manta se ondularía. Así pasa con el espacio. Las estrellas, el Sol, los planetas masivos logran ondular el espacio. Entonces, en este caso, impacto de grandes magnitudes también logran ondular el espacio y dicha ondulación se propaga hasta perder su energía por medio de colisión o el desgaste energético, de hecho, de su movimiento. Y entonces ahí vemos una imagen que se ganó el premio Nobel. Exacto. De este tema. Esta detección de dichas ondas fue gracias a Mariano Santander y Santiago Mar, ¿verdad? Ellos recibieron el premio Nobel en física en el 2017, ondas gravitatorias. Eso estuvo interesante. Ya tiene un premio Nobel entonces esta investigación. Y bien, me llamó mucho la atención lo del sonido, de qué manera se pudo captar, y no sé si podemos saber cómo se logró captar este sonido, de qué manera se pudo tener esta grabación o definitivamente... Bueno, a través de los interferómetros únicamente lo que se logra captar pues es el movimiento, como dije antes, se logra medir la longitud de onda, pero también a través de otros aparatos extremadamente sensibles se logra percibir el sonido y bueno, almacenarse como onda. De hecho, se almacenan los datos y luego estos datos se codifican para producir un sonido, que es el que nosotros estamos escuchando. Y es que son incontables las cosas que suceden en el espacio y nosotros muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que alguien pues toma su tiempo para poder investigar. Así que interesantísimo. Sí, y lo más interesante es que imagínense, Albert Einstein en 1915, 1917, en esa fecha, él propuso que estas ondas gravitacionales se producían en el espacio y teóricamente fue como él dio tal deducción. Hasta el 2015 fueron comprobadas y ratificadas su existencia. Muy bien. Bien, interesante entonces. Le pedimos a usted que nos siga acompañando en su programa Vamos a Descubrir. Antes de irnos a la pausa, queremos recordarles que si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de las redes sociales y puede buscarnos en Facebook como Vamos a Descubrir CCNN. Ahí podemos interactuar y si usted tiene sugerencias para con lo que nosotros estamos haciendo, si tiene preguntas también para nuestros panelistas e invitados en cada segmento, puede hacerlas a través entonces de las redes sociales. Nos vamos a la pausa comercial, le invitamos a que se quede con nosotros y tenemos todavía un programa cargado de temas interesantes. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con su programa Vamos a Descubrir. En este segmento en Química para Todos estaremos hablando un poco sobre las composiciones y las diferentes vitaminas y minerales en este programa. Siempre estoy bien acompañada por la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. ¿Cómo ha estado? Placer. Muy bien, igualmente. En este segmento estaremos hablando un poco sobre los compuestos y dónde es que nosotros podemos obtener estas vitaminas y estos minerales que son tan importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, ya como para ir avanzando, ¿qué son los minerales y qué son las vitaminas?
La verdad es que la gente cree, y creo yo que todos tenemos a veces una confusión y no sabemos diferenciar entre una vitamina y un mineral, pero la vitamina es un compuesto orgánico que es esencial para la vida y de las cuales nosotros no producimos ninguna excepción de la vitamina D, que la vez pasada en un segmento estuvimos hablando de ella, porque la producimos cuando los rayos del sol inciden sobre nuestra piel, la autoproducimos y es muy importante porque la vitamina D ya en el cuerpo humano ayuda a la buena absorción del calcio, entre muchas otras funciones. Hay muchas vitaminas, ¿verdad?, que vamos a estar hablando de ellas dentro de lo que son las clasificaciones de las hidrosolubles y liposolubles, que nos van a ayudar en el buen funcionamiento del cuerpo. Y los minerales son compuestos inorgánicos, de los cuales más o menos se habla de unos 60 minerales en el cuerpo, de los cuales 22 se cree son esenciales, no podemos vivir sin ellos. Una diferencia importante entre vitaminas y minerales es que las vitaminas, como ya dijimos, la vitamina D la podemos producir, pero los minerales, no podemos producir o sintetizar ninguno en nuestro cuerpo. Algo que es interesante es que de vitaminas, la única que nuestro cuerpo puede producir es la vitamina D, y como me estaba comentando usted, es por efectos a los rayos del sol, ¿verdad? Entonces, sí, si nos exponemos a ciertas horas, que las horas adecuadas, ¿verdad? Siempre aclaremos eso, que ahorita con la época de Semana Santa vienen temperaturas extremas y el sol va a estar incidiendo en algunas horas que no son adecuadas para que ninguna persona esté fuera. Vamos a poder ver que vamos a tener como una mayor producción de vitamina D, y eso ayuda a lo que hablábamos la vez pasada con el color de la piel también, ¿no? Pero podemos ver en la imagen, por ejemplo, que muchos alimentos también nos van a dar o proveer estas vitaminas y minerales, y por ejemplo ahí solamente con una imagen del tomate tiene infinidad de minerales y de compuestos químicos que nos van a ayudar al buen funcionamiento de nuestro cuerpo, porque participan en todas las reacciones metabólicas, en muchas reacciones metabólicas que nos van a ayudar al final a obtener energía. Entonces vemos que los minerales y las vitaminas son muy importantes. ¿Por qué son esenciales estas vitaminas y estos minerales para el funcionamiento de nuestro cuerpo? ¿Qué son esos efectos que producen para nosotros? Fíjese que, bueno, se dice que las vitaminas nos dan energía, y la verdad que eso es erróneamente dicho. Nutricionalmente, en la academia ya de la parte de la nutrición y la alimentación, nos hemos dado cuenta que las vitaminas participan en las reacciones metabólicas para poder aprovechar de mejor forma la energía que se produce, ya sea no solamente por vitaminas, minerales, algunos alimentos, pero sí, más que todo participan en esas reacciones metabólicas. Los vamos a encontrar, por ejemplo, minerales en tejido blando, en todos los tejidos, en fluidos biológicos. Vemos por ahí la imagen de la vitamina B6, que más adelante vamos a estar hablando un poco de ella, que la vamos a encontrar en muchos alimentos. Entonces, tienen muchas funciones. Todos conocemos, por ejemplo, el contenido de calcio en los huesos, en los dientes, contenido de otros minerales y de otros compuestos importantes en la parte química alimenticia, en músculo, ¿verdad? Entonces tienen una función muy importante en muchos procesos metabólicos. Obviamente nos dan energía, no podríamos vivir sin ellos. Nosotros no podemos vivir sin vitaminas y tampoco sin minerales. No podemos sintetizarlos, y entonces los vamos a tener que estar consumiendo de una dieta diaria, ¿no? Entonces, ¿en qué alimentos nosotros podríamos encontrar estas vitaminas y estos minerales, sabiendo de que estamos en un segmento tan corto y que después vamos a seguir hablando de más, específicamente dónde podemos encontrar la vitamina B6? Fíjese que la vitamina B6, que también la conocemos como la piridoxina, es una vitamina que la podemos encontrar en carnes, en cereales, en patatas, en plátano, entre muchos otros legumbres también. Es muy importante porque ayuda en la diuresis, o sea, eliminación de líquidos, de la retención de líquidos en el ser humano. También ayuda, por ejemplo, en la formación de hemoglobina. Vemos ahí en la imagen la vitamina B6, que lo podemos también encontrar en pistachos, en hígado. Mucha gente ve el hígado y solo piensa en hierro, ¿no? El atún, mercurio. Sí. La verdad es que a veces hasta ni lo consumen, porque obviamente también tiene altas concentraciones de otros elementos químicos que no son buenos para la salud. Pero vemos que el atún también tiene piridoxina, ¿verdad? Y entonces podríamos estar tomando o consumiendo estos alimentos. El banano no solamente tiene potasio, todos lo relacionamos con potasio, pero las carnes magras, el salmón, el atún, el hígado, que no es una carne magra, pero es una carne, una proteína, va a contener vitamina B6. Y vamos a tener entonces ese efecto beneficioso
¿verdad? Por ejemplo, en la formación de hemoglobina, que es tan importante para nosotros en el cuerpo y para evitar, por ejemplo, procesos de anemia, porque Sí. también tienen otros minerales y vitaminas. ¿Y en qué alimentos podríamos nosotros encontrar la vitamina C? Que sabemos que la vitamina C la asociamos de alguna manera a los cítricos. ¿En qué otros alimentos? La vitamina C se conoce como el ácido ascórbico también, ¿verdad? La vitamina C la podemos encontrar en cítricos, como usted bien lo mencionaba, básicamente en lo que son las naranjas, en las mandarinas, se encuentra mucho contenido de vitamina C. En el kiwi, es una fruta que casi no consumimos, pero que sí la podemos encontrar en los supermercados, ¿verdad? Sí. Y que la podemos estar consumiendo habitualmente para tener esos niveles de vitamina C requeridos. Es muy importante, ¿verdad? Porque participa en muchas funciones, en muchos procesos metabólicos. Ven, por ejemplo, que muchas frutas, otras legumbres también, como por ejemplo las hortalizas, también algo curioso de la vitamina C, bueno, sabemos que nosotros no la podemos sintetizar, pero la rata se dice que sí. Entonces, qué bueno por ellas, ¿verdad? Porque sí van a poder producir vitamina C, cosa que nosotros no tenemos la capacidad. Sí. Pero se encuentra en muchísimos alimentos, que nosotros lo que tenemos que tener cuidado es estar con una dieta balanceada. Algo muy importante de la vitamina C es considerado un antioxidante natural. Entonces, para procesos de envejecimiento celular y envejecimiento de tejido, la vitamina C sirve muchísimo en ese proceso de prevención de ese control, ¿no?, de envejecimiento de tejido natural. Bien, y en cuanto a la vitamina del potasio, ¿dónde podemos encontrarla para...? El potasio, básicamente siempre mencionamos potasio y decimos banano. Banano. A muchas personas se les da para el control, por ejemplo, de los impulsos nerviosos, los que nosotros conocemos calambres, principalmente en aquellas personas diabéticas que tienen problemas de ya una neuropatía avanzada, ¿no?, en sus piernas y que no perciben el dolor o las sensaciones de frío y calor y tienden a tener este problema del impulso nervioso muscular, generando el calambre, que es muy doloroso. Se les dan buenas dosis de banano porque contiene muchísimo potasio, pero vemos en la imagen que, por ejemplo, los frijoles, los albaricoques, ¿verdad?, otro tipo de semillas, más que todo estas semillas que son muy buenas para el organismo porque aportan energía inmediata y no una grasa saturada, sino que es una grasa buena que se puede perfectamente metabolizar o que se metaboliza más rápido que una grasa más densa. El coco, que el coco últimamente se ha mencionado muchísimo, no solamente en la parte alimenticia, sino que se utiliza como un perfecto humectante y he visto que hasta mascarillas de coco, del cabello, porque tiene muchísimos beneficios. Podemos encontrar este elemento, este mineral que sería, este elemento, perdón, químico que sería el potasio, y sirve muchísimo para los sistemas metabólicos. Entonces, toda la parte de esto del impulso nervioso está regido por la bomba esta de sodio a potasio y entonces tenemos que regular que las concentraciones de nuestra dieta estén acorde a lo que se requiere para el buen funcionamiento del músculo. Y cuando hablamos entonces del calcio, el calcio, ¿en qué alimentos podemos obtener esta vitamina del calcio? Yo creo que el calcio es como la vitamina C, todos sabemos, ¿no? El calcio, y lo decimos leche y derivados, sumamente importante. Todos sabemos que nuestros huesos, nuestros dientes contienen calcio, ¿verdad? Entonces todos los derivados de la leche, los quesos, en el huevo, ven que algunas legumbres como el brócoli también va a tener ciertos contenidos de calcio. Entonces, realmente la idea sería mencionar que lo que necesitamos no solamente es suplementos vitamínicos, que también hay, que también ayudarían mucho a personas, por ejemplo, que tengan problemas para alimentarse correctamente, o ancianos, por ejemplo, ya con enfermedades un poco avanzadas que podrían estar teniendo problemas para consumir algunos alimentos. Por ejemplo, el brócoli no es muy bien aceptado para personas que padezcan de colitis, pero entonces tener ese suplemento vitamínico que también puede contener calcio, que aunque es sintético y no es lo mejor, podría ser una oportunidad de uso. Pero el calcio lo podemos encontrar en muchísimos alimentos, en el huevo, lo miramos acá, como así como en algunas legumbres. Bien, como nosotros sabemos, el régimen alimentario de todas las personas varía, y entonces hay personas que tienen alguna afinidad a algunos alimentos en específico, y hay otras personas que por el gusto o por alergias tienden a rechazar este tipo de alimentos. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros explicar si hay alguna sobredosis de vitamina o qué pasa también cuando hay una carencia de la misma por efectos de gustos o porque no se
come ese alimento. Ese alimento. Obviamente, cuando hablamos de una dieta balanceada, estamos hablando de que contenga proteína, lípido, carbohidrato en una concentración adecuada, en una cantidad adecuada. Pero obviamente, si nosotros también sobrepasamos esas cantidades y aparte de esto compramos suplementos vitamínicos, vamos a tener un exceso. Las vitaminas se clasifican en dos tipos, las hidrosolubles y las liposolubles. Si es hidrosoluble no va a haber tanto problema porque como su nombre lo indica se va a solubilizar y posiblemente, o no es posiblemente, se va a descartar por vía renal en la orina, ¿no? Y el exceso que no ocupamos y que no estamos absorbiendo se va a descartar, se va a ir a orina, pero sí vamos a estar haciendo que el riñón y el hígado, que son los principales órganos de excreción del cuerpo, trabajen en exceso y eso tampoco es bueno. Además que si tenemos, por ejemplo, un exceso de calcio, podemos tener cálculos a nivel renal de oxalato de calcio. Entonces, tener un consumo exagerado de estos minerales o tener suplementos vitamínicos aparte de la dieta diaria podría estarnos ocasionando también una enfermedad. El exceso tampoco es bueno. Y la carencia, obviamente, si estamos participando en reacciones metabólicas, si hay una deficiencia, por ejemplo, de hierro, ya sabemos que produce anemia. Entonces, todas nuestras dietas deben de estar completamente balanceadas, tratar de que nuestros alimentos sean balanceados y que nos estén aportando todos estos minerales y vitaminas y nutrientes que necesitamos para el buen funcionamiento del cuerpo. Bien, entonces como hemos estado observando y viendo en la pantalla y comentando con usted, sabemos lo importante y lo ideal que es tener un régimen alimentario balanceado, que podamos tener las diferentes vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita, pero en el dado caso que, como le comentaba, alguna alergia o de repente que no se puede consumir ese alimento en específico y no se puede consumir algún suplemento que lo contenga de algún otro alimento, ¿cómo podemos nosotros obtener esa vitamina? ¿Por algún suplemento artificial, se podría decir? Tendría de alguna que manera? ser un suplemento artificial. Algo que no comenté, perdón que hable de otra cosa, pero es que estábamos hablando de las hidrosolubles y no comenté las liposolubles, porque también el exceso de las liposolubles se quedaría en el cuerpo porque son afines a grasa, entonces también tenemos que tener cuidado con el exceso de vitaminas liposolubles, donde encontramos, por ejemplo, la A, la D, la E y la K, que se llaman las ADEC. Y comentando su pregunta sobre qué hacer, hay gente, por ejemplo, que no consume lácteos o que no consume algún cierto tipo de carne, por ejemplo, carnes rojas, y cada alimento tiene un aporte vitamínico y mineral. Entonces estas personas, por ejemplo, aquellas personas que son veganas o que son vegetarianas, van a tener obviamente deficiencias de algunos minerales y vitaminas que le van a ser necesarias en algún momento por el cuerpo. Entonces tendrá que buscar suplementos vitamínicos que aporten esa carencia del alimento que no están consumiendo para el buen funcionamiento y que el metabolismo del tejido no se vaya a ver afectado. No es lo ideal, pero en el caso de que no se pueda contener esa vitamina natural, entonces... Sí, hay que buscar un suplemento. Hay gente que, por ejemplo, no por ejemplo, puede tomar lácteos, entonces son intolerantes a la lactosa, habrá que buscar un sustituto, ¿verdad? Hay leches de soya, hay otro tipo de leches que se pueden producir y comprar para buscar ese sustituto y tener esa carencia de calcio, por ejemplo, y de otras vitaminas y minerales que tiene la leche dentro de los niveles permitidos para el organismo y el buen funcionamiento del cuerpo. Y también tendría que ser, depende de las etapas de la vida, ¿verdad? En el caso de que las personas más adultas ya tienen que empezar a tomar vitaminas porque ya el cuerpo no las asocia de la misma manera. Entonces, ¿en qué etapa de la vida nosotros tendríamos que estar tomando mejor este tipo de vitaminas? Pues se dice que, por ejemplo, los niños no deberían de tomar suplementos vitamínicos de adulto. Con una dieta balanceada estarían suministrándose todas las vitaminas y minerales necesarias. Obviamente ya a nivel geriátrico, ¿no? Una persona de la tercera edad que requiera un específico mineral o vitamina, por ejemplo, niveles de calcio, por ahí se dice ácido fólico en las mujeres embarazadas, calcio más o menos a partir de los 40 años. El ácido fólico ya no solo se está dando cuando uno va a tener un bebé en los primeros meses, sino que se hace como una prevención, ¿no? Para el buen desarrollo embrionario y del feto. Entonces hay que prevenir antes que todo, pero siempre con cuidado porque a veces no es necesario tomar vitaminas y minerales que no nos van a estar haciendo ningún efecto. Bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros este funcionamiento y las composiciones que tienen las vitaminas en específico. Estuvimos platicando sobre la B6,
vitamina C, el calcio y el potasio. Quédense con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a estar en Así es la vida comentando un poco sobre por qué y cómo brillan los organismos en la naturaleza. Buenas noches y continuando con el programa de Vamos a Descubrir, en el segmento anterior estuvimos con la licenciada Rosana en Química para Todos y ella nos estaba platicando un poco con respecto a las vitaminas, los minerales, en qué alimentos nosotros podemos encontrar las diferentes vitaminas y si existe alguna posibilidad en la que nosotros podamos tener alguna sobredosis de vitamina. Esto es en el segmento de Química para Todos. Ahora estamos en el segmento de Así es la vida, bien acompañada siempre con el magíster Javier García. Buenas noches. Hola Naomi, buenas noches. Buenas noches a todos en casa también. Estamos en este segmento que es tan importante para que nosotros podamos comprender un poco más de la vida y tenemos una pregunta con respecto al tema de hoy, si realmente hay organismos que brillan. Sabemos de que el científico Thomas Alva Edison en su momento hizo miles, y literal que fueron miles de intentos por lograr hacer este invento del bombillo eléctrico, y tendríamos que preguntar si con respecto a la ciencia, la biología se le adelantó y ya en los seres vivos teníamos algún tipo de organismos que brillaban antes de ese evento. Antes de ese descubrimiento, sí. Excelente pregunta, porque una de las cosas que más sale a relucir de Thomas Alva Edison fue su persistencia, ¿verdad? Sí. Cómo él perseveró hasta encontrar ese filamento que se calentaba al grado de regresarle el calor, de utilizar la energía en forma de luz. Y no cualquier filamento tenía esas características. La naturaleza con los hongos se le súper adelantó, porque los hongos existen hace 1500 millones de años. O sea, es de las primeras, no de las primeras, pero es una forma de vida bastante más rudimentaria que la modernidad que tenemos ahora con organismos mucho más famosos por ser bioluminiscentes, como las luciérnagas, por ejemplo. Entonces, los hongos empezaron este proceso hace mucho tiempo y son evidentes, ¿verdad? O sea, es un espectáculo, no sé qué tan conocido, pero que pasa por una serie de procesos. Entonces, esto son manifestaciones de la naturaleza de algo que definitivamente es una adaptación para algo. O sea, siempre características así de vistosas o quizás menos que ellos son en respuesta a necesidades del organismo en su medio. Wow, interesante. Entonces vemos ahí en la pantalla cómo hay esa luminiscencia que se puede ver. ¿Cómo se produce? ¿Cómo hacen estos organismos para producir esa característica de la bioluminiscencia? Mire que a pesar de que en este organismo o en otros organismos pareciera ser un mismo fenómeno, porque lo que está pasando ahí es que son organismos vivos que se están brillando, o sea, que están brillando, por eso es naturaleza brillante, ¿verdad? En esencia hay tres procesos. El primero es el verdadero proceso, que se llama bioluminiscencia, que es una forma de quimioluminiscencia. Ahí tienen tres ingredientes principalmente que tener en cuenta. Está el oxígeno, está el ATP y está una molécula orgánica, que sería como lo es orgánico la glucosa, por ejemplo, o los monosacáridos que la forman, donde hay carbono, donde hay hidrógeno, donde hay oxígeno. La luciferasa es una enzima, pero la luciferina es una molécula orgánica que tiene esa misma composición de la vida, carbono, hidrógeno y oxígeno, y que aparte tiene unas pizcas de azufre. Ah, bien. Entonces la luciferina, que se escuchará muy diabólico el nombre, pero que etimológicamente el significado es muy, muy lógico, porque viene de luci, que significa luz en latín, y fero, o ferein, que significa portador. Entonces la luciferina es literalmente la portadora de luz. Entonces antes en la biología existía esa belleza, ¿verdad? Donde lo que recién se descubría se le ponía casi que un nombre literal, un nombre descriptivo. En este caso, la luciferina es la molécula orgánica o el sustrato sobre la cual actúa una enzima que se llama luciferasa, ¿no? Que lo que hace es, en presencia de oxígeno y en presencia de ATP, ¿verdad? Que es la forma, es los
portadores de energía en organismos como nosotros, Sí. es el equivalente a una batería cargada, el ATP, esos ingredientes, la luciferina, la enzima luciferasa, oxígeno y ese ATP, que es el combustible interno de nuestro cuerpo, en lo que convertimos todas las Sí. tortillas que nos comemos, viene y permite hacer una reacción que genera energía, por supuesto, y que se manifiesta esa energía en forma de En forma luz. de luz. Y entonces por ello que nosotros vemos diferentes, o de repente no los vemos, pero sí sabemos de algunos organismos que producen luz o que se miran. Correcto, que Sí, la así. producen y que la producen a través de este proceso como una de varias opciones Ajá. para generar la luz. Entonces, esa es una forma de quimioluminiscencia por el hecho de que hay elementos químicos haciéndola posible, enzimas, moléculas orgánicas, pero no es el único. O sea, la bioluminiscencia es cuando el organismo vivo produce esa luz. Sí. Pero hay otros mecanismos como el de que vemos en pantalla, que es la fluorescencia, Ajá. que es cuando hay una reacción, cuando sometemos un material a la irradiación de la luz. Entonces la luz es energía, por supuesto, son fotones que las plantas muy notoriamente lo transforman en azúcar, ¿verdad? Las plantas tan maravillosas que son capaces de transformar luz en azúcar y que nos dejan en evidencia que la luz es energía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la luz recae sobre ciertos materiales, en el caso de que estamos hablando ahora, materiales fluorescentes, Sí. eso, su conformación interna, que son átomos, se excitan, o sea, llegan a un nivel superior de energía. Entonces, el átomo que tiene esta micropartícula, ¿verdad? Y que tiene ciertas micropartículas, partículas subatómicas, en este caso electrones, orbitándola. Entonces, al ser influenciados por la luz, entonces la energía que ese átomo tiene incrementa. Y lo manifiesta, en el caso de la fluorescencia, también en forma de luz, ¿verdad? Entonces sube ese nivel energético y eso se manifiesta, dependiendo del material, ¿verdad? Se manifiesta como luz, como vemos en ese tubo de ensayo, y luego decae rápidamente, o sea, se le proporcionó, mientras duró la fuente de energía, él brilló y luego decayó. Eso pasa también en las plantas reciben en los cloroplastos la radiación solar y en lugar de brillar, ella lo que hace es que pasarlo de molécula en molécula hasta producir un proceso que termina generando azúcar. Sí, en los frutos, en los tallos. Entonces aquí tengo una duda. ¿Será que el proceso o el principio de la fluorescencia tendría que ser un proceso alterado y la bioluminiscencia un proceso natural? Digamos que dependiendo quién es el portador de esos mecanismos, puede ser natural o sintético. Digamos que si es un tejido de algún organismo que tiene propiedades fluorescentes o fosforescentes, entonces siempre sería parte de un proceso vivo, ¿verdad? Pero el más orgánico, digamos que es la bioluminiscencia, porque es cuando este organismo está generando esa enzima que lo produce. Hay un tercer mecanismo que es el que vemos ahora en pantalla, ya hablamos de bioluminiscencia, hablamos de fluorescencia, y esta es la fosforescencia, que lo habremos visto muchísimas veces incluso en los cuartos de nosotros cuando éramos niños, o en camisetas, o en productos plásticos, que brillaban en la oscuridad, que usted las cargaba en la luz, o las agujas de los relojes, También, que se cargan también. con la luz y luego usted en la completa oscuridad puede ver las manecillas. Y la ropa de dormir que usted menciona también, que ahora las ponen animadas y tienen ese principio. Cuéntanos. Sí, entonces lo que pasa es un mecanismo muy parecido al de la fluorescencia, pero la fosforescencia son iguales. Los átomos que componen esa materia brillante absorben la energía, entonces esa absorción levanta los niveles energéticos de sus átomos. O sea, no perdamos de vista que la luz es energía. Entonces, la materia lo recibe y eso le eleva su nivel y él lo hace brillar. Igualito que en la fluorescencia. Cuando es algo fosforescente, ese nivel de energía que naturalmente decae es más prolongado. Entonces, por eso pasa que cargamos un reloj con la luz y está por mucho tiempo mucho mayor mostrando el brillo. Entonces eso lo vemos en objetos inanimados, pero existe también en la naturaleza, como los hongos que estaban ahí, los hongos fluorescentes que estaban en las primeras tomas. Entonces aquí sería para ir profundizando, ¿cuáles son esos ejemplos que nosotros podemos tener o que podemos extraer de la naturaleza, que son estos organismos bioluminiscentes? Bioluminiscentes, para empezar, los que están en pantalla, los más famosos bioluminiscentes de todo, ¿verdad? Que son las luciérnagas, que hacen esos bosques maravillosos, como mágicos, ¿verdad? Hay un montón de
de lucecitas encendiéndose y apagándose. Ese es un ejemplo clásico de bioluminiscencia, o sea, ellas producen luciferina, ellos producen luciferasa y hace una reacción química que genera energía, que genera en forma de luz esa energía, entonces se hacen vistosas y ellas lo utilizan para buscar pareja. Entonces, la bioluminiscencia misma surge de mecanismos diferentes, ya vimos que principalmente de 3, pero aparte de por qué sucede, es la razón de existir. En el caso de ellas, lo hacen para buscar a sus parejas, para hacerse notar, ¿verdad? Por supuesto, como un ritual de cortejo muy, muy interesante. También ese mecanismo lo podrían utilizar los organismos para atraer sus parejas, de alguna manera. Correcto, que es lo que hacen entonces las luciérnagas. Pero no solamente para esto. Si miramos, por ejemplo, el plancton bioluminiscente en el mar, y lo hemos visto y lo vimos con usted en Cayos Cochinos, que recuerdo. Eso pareciera que es el agua que está brillando, lo vemos en pantalla que se tira este caballero y empieza como a rodearse inmediatamente de brillo. Sí. Ahí no hay luciérnagas, ahí no hay hongos, pero es el agua que está brillando. Entonces sucede que esas pequeñas partículas que vemos alrededor de los humanos son partículas de plancton, ¿verdad? Entonces son organismos microscópicos que tienen esas reacciones de bioluminiscencia, que igual tienen luciferina, que tienen luciferasa y que tienen ATP, o sea, lo que sea que ellas comen lo transforman en ATP, que permite esas reacciones, y que ahí ya no es para enamorar a una pareja, sino que es, en primer lugar, para confundir a los depredadores. Usted sabe que el plancton es el que todo el mundo se come, ¿verdad? El nivel más bajo de la cadena alimenticia. Entonces, si él brilla, así como ese señor está haciéndose bien notorio que se tiró al agua, ese señor que hizo el clavado, usted a esa hora de la noche usted no lo hubiera visto si no hubiera sido rodeado por esa materia bioluminiscente. Entonces, ¿qué estrategia usa ese plancton? Que hace más visibles a los organismos que están nadando con él. Entonces, que los depredadores que normalmente se comerían al plancton, se comen a los demás. Esperemos que no a este señor, pero sí se come a los animales más complejos que él, que son una presa como mucho más atractiva. Muy interesante. ¿Se podría crear este mecanismo artificialmente? Se puede crear. Y así como existen estos mecanismos naturalmente, el principio es exactamente el mismo. Y por ejemplo, eso sucede con se han hecho experimentos con plantas, porque no existen plantas bioluminiscentes, existen hongos bioluminiscentes y existen fauna, pero plantas no existían. Entonces, ¿qué pasó? Se han hecho estudios de laboratorio donde se ha hecho en condiciones artificiales. Aquí en pantalla vemos un tercer uso. Esta es una bioluminiscencia diferente porque en esa antena de este pez que se le llama pescador, lo que tiene, él no es capaz de producir su brillo, pero adentro de esa cápsula tiene bacterias bioluminiscentes, ya más parecidas al agua brillante que teníamos antes. Entonces él se sirve de ellas para hacer ese brillo. Él vive en condiciones súper oscuras, inhóspitas, entonces vive en lugares donde a veces ni siquiera no hay luz en ningún momento del año y en ningún momento de la vida. Entonces viene un pececito, por ejemplo, que nunca ha usado sus ojos, y que mira un resplandor inmenso, está estrenando sus ojitos por primera vez, y entonces él se va a embelezar, él va a acercarse, y es justamente de lo que se aprovecha este pescador, porque es cuando se lo come de un bocado. Lo ataca. Sí. Entonces esa es una tercera aplicación de la naturaleza. Pero sí hay capacidad, volviendo a su pregunta, de replicarla en laboratorio. Usted sabe la técnica de manipulación genética, donde aislamos un trozo de ADN que se conoce como gen y que es el portador de ciertas características. ¿Por qué ese gen produce características? Porque es el que manda la producción de proteínas que normalmente tienen funciones evidentes, o sea, de cualquier naturaleza. Las proteínas hacen millones y millones de cosas. En este caso se le sacó a un organismo bioluminiscente el gen encargado de producir luciferina y de producir luciferasa y se insertó en material vegetal, y lo que se logró fue que la planta brillara como árbol de Navidad. Porque ese gen es el responsable de toda la conducta de los organismos y copió la presencia de luciferina, de luciferasa, tomar el oxígeno y generar el brillo, que recordemos es porque está dándose una reacción química que se manifiesta en forma de luz.
Entonces se ha dicho que eso tiene potencial enorme, porque imagínese usted, en una carretera abierta, Sí, tener árboles plantados en todo alrededor que producen luz naturalmente, naturalmente. entonces daría lugar pues, a varias ventajas, con lo que sabemos que la ingeniería genética también conlleva ciertos riesgos y ciertas amenazas, pero son las alternativas que se están explorando a raíz de este tema de la bioluminiscencia. Excelente, entonces este nuevo mecanismo que, bueno, que no es nuevo, pero que lo estamos tomando en cuenta aquí, podemos ver que también puede ser una alternativa para ser amigables con el ambiente, porque ya, como usted lo mencionaba, ya no tendríamos que utilizar la energía eléctrica en las carreteras, sino que estos árboles, citando el ejemplo que usted nos puso, estos árboles genéticamente artificiales. Correcto, aunque teniendo claro que la manipulación genética también está en revisión y que hay muchísimas consecuencias asociadas Sí. a este tipo de cosas. Pero entonces lo importante es utilizar la biología como para explorar soluciones, ¿sí? Y es una cosa que se vuelve bien evidente en temas como este. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, entonces para que nos acompañen después de la pausa, venimos con mitos o ciencia, mito o ciencia, este segmento en donde vamos a poder descubrir qué es lo que existe realmente en la joroba de los camellos. ¿Será agua o serán minerales? Hola, sean todos bienvenidos a este su espacio Es Mito o Ciencia. El día de hoy traemos mitos relacionados con lo que es una semana tan esperada, Helen, que es nuestra Semana Santa. Exactamente. Cómo comemos, qué utilizamos, qué vamos a hacer en esta semana. Exacto, y para eso se me viene nuestro primer mito, Helen, que es, por lo general, siempre que se nos están vendiendo cosas en la playa, ¿te has fijado qué es lo que tienen alrededor los vendedores? Por ejemplo, en un puesto de agua de coco o coco. Bueno, yo me he fijado, como dices tú, en esas famosas bolsitas amarradas con agua, o incluso a veces las miro como con piedritas o monedas, creo, adentro, y ese va y ven, esa oscilación. Exacto. ¿Y cuál es nuestro mito? Pues fíjate que muchas personas creen de que esta bolsa con agua es un repelente natural, pero en realidad se repelen las moscas por la imagen o porque ellas se miran a través del agua o porque se asustan. Fíjese, la ciencia dice, se ha descubierto, ¿verdad?, de que es por la oscilación de la bolsa, ¿verdad?, que las moscas se ahuyentan. No es porque ellas miran a través del agua o también por las monedas o porque crean de que hay alguna araña adentro, que hay personas que dicen eso. No, es por la oscilación en la cantidad de agua que hay en la bolsa, entonces al moverse, entonces las moscas se repelen. ¿Qué te parece? Muy importante, Fay, y muy interesante también, ¿verdad? Saber qué es la oscilación, lo que espanta a estos animalitos, ¿verdad? El movimiento de la bolsa. Y no exactamente es el agua, porque todos tenemos la creencia, la idea de que pues es el agua, lo que ellos logran percibir del agua. Sí, que se asustan con el reflejo, nada que ver. Exactamente. Bueno, pues pasando de esto, nos vamos un poquito acerca de los cuidados de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros las mujeres cuando vamos a la playa, Fabi? Pues la mayoría pensamos en el bronceado, pero no es mi caso. Yo ya estoy muy quemadita. Bueno, pues la mayoría de las mujeres sí, es lo que queremos, tener el color perfecto para esta temporada, pero tantos productos hoy por hoy que nos venden, ¿verdad? Las casas, ¿verdad? Los cosméticos, de cómo podemos tomar ese bronceado perfecto que toda mujer pues quiere para esta temporada. Pero hay una manera muy natural de también poder tomarlo, ¿verdad? No sé si alguna vez te ha pasado, Fabi, cuando vas a la playa con tu familia y ves aquí un montón de vendedores, ¿qué es lo que te venden? ¿Qué es lo que te dicen que es bueno? Pues fíjate que hay muchas cosas naturales y el mito, ¿verdad?, que tú traes es del aceite de coco. Entonces me imagino, ¿verdad?, de que es la nutrición de nuestra piel, aparte de tener el bronceado perfecto que tú dices. Exactamente. Pues ese es el mito, ¿verdad?, que todas queremos saber. Si realmente ese famoso aceite de coco que nos venden en las playas, en las diferentes playas, ¿verdad?, en nuestro país, pues realmente nos sirve y realmente nos va a dar esa coloración que todas queremos. Y
lo que la ciencia nos explica es que el aceite de coco es un componente totalmente orgánico, siempre y cuando, ¿verdad?, en la playa no nos estén vendiendo un aceite que tenga otro componente, sino que sea el mero aceite de coco. Como les digo, es algo orgánico que nuestra piel, nuestra dermis, pues va a aceptar de la mejor manera. Uno, la va a hacer ver mucho más hidratada, y dos, va a lograr tener esa coloración, ¿verdad? Puesto que como es un aceite, hace que los rayos del sol empiecen a tocar o empiecen a hacer esa coloración que nosotras pues queremos. Algo muy importante de recalcar acá es que este aceite no nos va a proteger contra los rayos UV del sol, que son muy propensos, ¿verdad? Y que son muy fuertes más que todo para esta temporada, sino que nos va a dar solamente la coloración pues que nosotros estamos esperando. Aparte, este aceite es muy importante, ya que nos ayuda, ¿verdad?, a que nuestra piel absorba lo que es la vitamina D que tanto pues necesitamos para esta temporada, y haga ver también muy hidratada nuestra piel y muy bonita. También algo muy importante que no habíamos dicho anteriormente, que también el tomar agua, ¿verdad? No solo el aceite va a ayudar a que tu piel esté hidratada, sino que también el tomar agua, y mucho más en esta temporada que es de mucho calor. Y es muy importante, Helen, siempre tener cuidado, ¿verdad? Porque también no vamos a ponernos a plena 12 del mediodía a broncearnos cuando sabemos de que los rayos del sol están más fuertes y más en esta temporada del año. Exactamente, por eso es que recalcaba anteriormente, ¿verdad? Una cosa es que el aceite nos va a dar esa hidratación, nos va a dar ese color tan esperado, pero es muy distinto decir que el aceite, por ser orgánico, nos va a dar esa protección que nosotros necesitamos. Exacto. Y fíjate que ahora, pasando al siguiente mito, Helen, también se me viene a la mente en lo que es la comida. ¿Qué es lo que comemos nosotros normalmente en Semana Santa? En Semana Santa, pues, ¿qué comemos? La mayoría de las familias, ¿verdad? Lo que esperamos para esta Semana Mayor, pues, son los mariscos, la famosa sopa marinera, la famosa sopa de pescado seco, exactamente, los camarones, un buen ceviche, curiles. Y aquí viene nuestro mito. Si en realidad todas estas comidas son afrodisíacas. ¿Qué has escuchado? Pues, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Cada vez que vamos a la playa y buscamos un lugar donde alimentarnos, pues es lo primero que nos dicen, pues, que es de gran potencializador, por decirlo así, tanto para la mujer como para el hombre. Fíjate que hasta hay champitas que dicen ceviche, dicen para la potencia sexual. Y fíjate que algunas veces caemos en lo que es estos errores, porque sabemos de que la ciencia dice de que no es el qué nosotros vamos a comer o en qué cantidades para un mejor rendimiento sexual. En realidad, ¿qué pasa con los mariscos? Debido a la alta contenido que tienen ellos de zinc y de fósforo, esto nos hace que nuestra actividad de cuerpo, nuestra energía aumente y también nos sintamos mejor. Entonces, la ciencia descarta, ¿verdad?, la posibilidad de que sea para un rendimiento sexual mayor. Simple y sencillamente es de que nos sentimos más energéticos, y también sabemos de que si nosotros queremos tener una actividad más fuerte, entonces comer más saludablemente. Esto es lo que pasa, Helen. Wow, muy interesante, Fabi, salir de ese erróneo, ¿verdad? Ese concepto tan erróneo que tienen, más que todo, pues, no es ser feminista, pero más que todo este concepto, pues, los tienen los caballeros, ¿verdad? De que el comer este tipo de alimentación, pues, va a generar mucha más potencialización en cuanto a estar siempre, ¿verdad?, en una relación. Exacto, más activo, ¿verdad? Pero ya sabemos, ¿verdad?, de que ellos tienen mucho contenido de zinc y de lo que es el fósforo, que nos ayudan energéticamente. Exactamente. Bueno, Fabi, pues ahora yéndonos un poquito de la comida, nos volvemos a venir un poquito, ¿verdad?, también, otra vez al cuidado de nuestra piel. Cuando vas a la playa y te quitas los zapatos, ¿por qué lo haces? Para sentir la arena, ¿cierto? Exacto. A mí me encanta caminar en la arena, y aún hacer este ejercicio es muy saludable, el caminar por la mañana o hacer una caminata o correr en la arena, es muy saludable. Exactamente. Cuando nosotros buscamos, ¿verdad?, visitar una playa, nosotros generamos, lo que hacemos es quitarnos, botar todo ese estrés que traemos durante el tiempo que o estamos trabajando o hemos estado estudiando. Pero ¿qué nos dice la ciencia acerca de la arena? ¿Cuáles son los beneficios que tiene la arena en nuestro cuerpo?
Por ejemplo, la arena cuando uno camina, ¿verdad? Hace ese proceso de exfoliación que todos buscamos de una manera, como les decía anteriormente, orgánica. Recordemos, ¿verdad? Que la exfoliación pues es quitar todo aquel tejido, es quitar toda aquella célula muerta de nuestro cuerpo, hacer que nuestra dermis, nuestra piel pues se mire mucho más fresca, mucho más hidratada y de una mejor manera. ¿Qué pasa? La arena es tan fina que eso es lo que hace, ¿verdad? El contacto de la arena con nuestra piel, lo que hace es irnos botando, ¿verdad? Como les decía anteriormente, esa exfoliación que nosotros pues necesitamos, y pues no solo en las plantas de nuestros pies, también las podemos usar en nuestras manos, en nuestro cuerpo. No sé si alguna vez, Fabi, pues te has fijado, ¿verdad? Que cuando se mete la gente al mar empiezan como a bañarse con la misma arena. Exacto. Me he fijado siempre, ¿verdad? De que más de alguna persona está o haciéndose en los codos, agarrando un poquito de arena en los codos o en las rodillas, que famosamente escuchamos de que como exfoliante es magnífico, como tú estás diciendo, Helen. Exactamente, en las partes, como dicen, más resecas de nuestra piel, ¿verdad? Los codos, los pies, la planta de los pies. Pero eso es muy importante recalcar, ¿verdad? Es un exfoliante orgánico y aparte, pues, nos va a servir mucho en nuestra piel. Exacto, Helen. También, fíjate, un dato importante de compartir con ustedes es de que ayuda también a las personas que padecen de acné. Eso sí, ¿verdad? Una exfoliación con sumo cuidado, ¿verdad? Pasarse un poquito de arena y después, ¿verdad? Quitarse la arena, pero con cuidado, ¿verdad? Tampoco vamos a agarrarnos como para quitarnos todo el acné y más bien herir nuestra piel. Exactamente, Fai. Pues muy importante, ¿verdad? Tener estos cuidados, tanto en nuestra piel, en lo que comemos, como tú decías, en cuanto a los mosquitos que no se acerquen, ¿verdad? A nuestros alimentos, por todas las enfermedades que pueden traer, ¿verdad? Y pues muy importante tener todo esto en cuenta. Exacto, Helen. Y siempre, ¿verdad? Sabiendo de que todo lo que tenemos que hacer en esta Semana Mayor lo hagamos con sumo cuidado y protección. Número 1, ¿verdad? Saber de que no hay que consumir bebidas alcohólicas en exceso y poder causar un accidente. También la protección solar. Como mencioné anteriormente, los rayos del sol en este verano están sumamente muy altos, entonces hay que protegernos. Acuérdense que después de esto vienen enfermedades de la piel y hasta cáncer. Exactamente, Fai. Bueno, pero ya el tiempo se nos ha terminado, Fai. Sí, pues siempre los esperamos a ustedes y les decimos de que todos los viernes a esta misma hora en nuestro programa vamos a descubrir, que nos escriban, nos animamos a que nos escriban en nuestra página de Facebook, vamos a descubrir CCNN y nos puedan dejar los mitos, si quieren que sigamos hablando de mitos de verano, de invierno o mitos de su pueblo, Helen, también los esperamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.